pero hay que tener en cuenta que España es una potencia en agricultura a nivel mundial, es un referente agrícola a nivel mundial. Y los principales desarrollos, tanto en técnicas de cultivo como en el uso de herramientas plásticas, se han hecho en España. Claro, nosotros hemos participado en todo ese desarrollo desde el principio. Entonces tenemos productos que se adaptan perfectamente, productos muy innovadores, muy eficientes para el cliente final. Y el hecho de que seamos una empresa española hace que el resto del mundo se fije en nosotros como una empresa capaz de aportar las mejores y las más eficientes soluciones al mercado. Bienvenidos a Mi Primera Exportación, un podcast de Fundación La Mainière, donde los empresarios cuentan sus aventuras internacionales. Episodio 21. Plasticultura sostenible. Una conversación con Juan Manuel Cantero, subdirector de Rey Envase. Con el patrocinio de Howden Iberia, especialistas en seguros, en que puedas exportar sin riesgos, en que tu mercancía, tu cobro, tu reputación lleguen siempre a buen destino. Hoy vamos a conocer a Rey Envase. Es una empresa que desde que se creó allá por 1971 se ha regido por dos principios fundamentales: una clara vocación de servicio y una apuesta decidida por la calidad. Sobre estas sencillas pero desde luego sólidas premisas y con el aval de la experiencia, se ha convertido en un referente en la transformación de materias plásticas, con especial implantación en los sectores agrícola y envasado. Rey Envase es la empresa que vamos a conocer y Juan Manuel Cantero Gil es su subdirector. Juan Manuel, cuando echas la vista atrás en Rey Envase, desde los 70 del siglo pasado a hoy, ¿con qué te encuentras? Bueno, pues me encuentro con una empresa muy dinámica, con un equipo humano que ha ayudado en todo momento a desarrollar todos los proyectos que nos íbamos poniendo encima de la mesa, y sobre todo la satisfacción de haber cumplido muchas expectativas y de haber dado servicio y generado satisfacción en muchos de nuestros clientes. Eso es lo más importante para nosotros. Bueno, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Bueno, hay algo que me gustaría contigo, me gustaría destacar del camino que ya habéis recorrido. Algo además que vosotros siempre tenéis en cuenta. En Rey Envase habéis apostado desde el principio por una relación de tú a tú con vuestros clientes. Un trato así, imagino que genera sobre todo confianza, ¿no? Confianza mutua. Correcto. Ese tipo de relación, que lo que buscamos es la forma en la que el cliente se puede sentir cómodo con nosotros, con nuestro servicio, y sobre todo conseguir la fidelidad del cliente, ¿no? Y eso se consigue a base de tener una gran confianza con él, entender perfectamente cuáles son sus necesidades y en los momentos en los que necesita, y darle siempre el producto que le satisface esas necesidades y en los tiempos y plazos que tanto en la industria como en el campo es muy importante, necesita el cliente para poder cumplir con todo su proyecto. Claro. Fabricáis plástico, pero en fin, eso ya lo sabemos. Pero imagina a alguien que acaba de tener conocimiento de una empresa que se llama Rey Envase y te pregunta: ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis en tu empresa? Bueno, pues realmente mi empresa es muy compleja, hacemos muchísimas cosas. Si queréis os puedo contar un poco del inicio. Queremos. Vale, entonces, como decía, somos una empresa que nació en el 1971, sí. Y el objetivo inicial era darle servicio al sector de la aceituna de mesa, que en aquel momento estaba, no iniciando, pero sí aumentando los niveles de exportación de esa aceituna a distintos países del mundo, y tenían un problema, y el problema es que esa exportación se hacía en toneles de madera, lo cual a nivel logístico y a nivel de coste era muy caro. Muy complicado. Claro. Y nosotros nacimos con la ambición de hacer un bidón de plástico que les pudiera servir para exportar esa aceituna. Esos fueron los inicios. En el año 1977 entramos a formar parte del grupo Armando Álvarez, un gran grupo industrial especializado en el sector del plástico, y eso nos permitió ir incorporando nuevos productos y nuevas divisiones a la compañía. La siguiente división fue el packaging industrial. Empezamos a fabricar productos para el envasado industrial. A continuación
incluimos una nueva división allá por el año 1985, que era la fabricación de filmes agrícolas, ¿vale? Para el sector. Realmente somos una empresa que está muy cerca de Huelva. Huelva estaba creciendo muchísimo en la producción de berries, de fresas en aquel momento. Hoy en día es más completo porque es fresa, arándano y frambuesa. Y nosotros, lógicamente, pues ellos necesitaban herramientas plásticas para poder desarrollar los cultivos, y nosotros empezamos a incorporar en nuestro proceso productivo esas herramientas, la producción de esas herramientas. Y finalmente, al final ya por los años 1992 aproximadamente, se incorporó la última división, que es la fabricación de cuerdas. Cuerdas tanto para el interior de los invernaderos, para guiar el crecimiento de las plantas, como cuerda para el empacado de los restos vegetales después de la cosecha, con el objetivo de darle alimento al ganado. Bueno, la verdad es que, claro, decimos, en Rey & Bas hacen plástico, producen, exportan plásticos, pero claro, el universo es muy, muy, muy completo. Pero para los no iniciados en este mundo, ¿qué es eso que he leído por ahí? ¿Qué es eso de la plasticultura? ¿Eso qué es, Juan Manuel? La plasticultura es el destino el conjunto de técnicas plásticas que se utilizan en el campo para favorecer el desarrollo de los cultivos. Es una palabra muy amplia porque engloba desde las propias cintas de riego, los sistemas de riego para el campo, los plásticos acolchados que se ponen en el suelo para evitar el crecimiento de las hierbas y para ahorrar agua, y las cubiertas de invernadero que se utilizan para favorecer el desarrollo de los cultivos en momentos en los que sin esa cubierta el cultivo no podría darse en condiciones. Sé que estáis muy presentes en mi tierra, en Almería, ¿no? Correcto. Realmente Almería es el sector o la zona donde mayor plasticultura existe, donde más plásticos agrícolas se incorporan. De hecho, nosotros tenemos, la fábrica la tenemos en Alcalá de Guadaira, aquí en Sevilla, pero tenemos un almacén de distribución, corte y logístico allí en Almería. Bueno, pues aparte de Almería estáis en los 5 continentes. Correcto. Por eso te pregunto, ¿en qué sectores se centra principalmente la exportación de Rey & Bas? Es decir, ¿qué pueden aportar vuestras propuestas a estos mercados? A ver, realmente, como hemos dicho, tenemos muchas divisiones de producción y muchos tipos de productos, pero hay que tener en cuenta que España es una potencia en agricultura a nivel mundial, es un referente agrícola a nivel mundial. Y los principales desarrollos, tanto en técnicas de cultivo como en el uso de herramientas plásticas, se han hecho en España. Claro, nosotros hemos participado en todo ese desarrollo desde el principio. Entonces tenemos productos que se adaptan perfectamente, productos muy innovadores, muy eficientes para el cliente final. Y el hecho de que seamos una empresa española hace que el resto del mundo se fije en nosotros como una empresa capaz de aportar las mejores y las más eficientes soluciones al mercado. Ese es el motivo por el que es el fil agrícola el producto que más interés capta en los mercados exteriores. Pero, ¿qué plus aporta vuestra empresa ante el mundo el hecho de ser una empresa española? Le aporta precisamente eso. Se sabe que el desarrollo de la plasticultura en España es líder mundial. Se sabe, nos conocen perfectamente, saben que Rey & Bas ha participado en ese crecimiento, y además hemos ido desarrollando durante los años distintos productos inicialmente únicos, éramos nosotros los que los sacábamos al mercado, y lógicamente el resto de productores que se fijaban en lo que hacían los actores españoles, pues lo que buscaban en los productos que ellos estaban utilizando. Esos productos los teníamos nosotros, teníamos la capacidad de poder suministrarlos, sí. Y eso es el interés que captamos en el mercado. Podría contar alguna anécdota, como por ejemplo, recuerdo una de las primeras exportaciones que tuvimos, no la primera, pero una de las primeras, es un cliente. Nosotros veníamos fabricando en España un plástico para el cultivo de espárrago blanco, un plástico muy especial y que patentamos en su momento. Había un cliente, un holandés, una empresa holandesa, que vendía plantas a los productores de espárrago aquí en España. Y él se trasladó aquí a España a vender las plantas, vio el plástico que estábamos haciendo nosotros, le llamó muchísimo la atención, vio todo lo que podía aportar en ahorro de agua y ahorro de mano de obra en campo, y lo que hizo fue interesarse en quién es el que fabricaba ese plástico, nos pidió una reunión, contactó con nosotros, y desde ese momento se convirtió en distribuidor nuestro en Holanda y en Alemania, de una forma exitosa. Tanto así que todavía seguimos trabajando ese plástico. Eso fue en el año 98 aproximadamente, y seguimos trabajando con estos señores y con el mismo. O sea que fue algo así, Juan Manuel, como un flechazo empresarial. Fue un flechazo empresarial. Lo vio y dijo, lo quiero. Correcto.
correcto. Y eso es lo que nosotros creo que podemos aportar, ¿vale? Es un mercado muy innovador el español, aquí salen normalmente las primeras soluciones y el mercado pues las demanda. Pues qué interesante, me quedo con eso. Ser una empresa española es un aval en el mundo en el que se mueve Rey & Bass. Dinos una cosa, ¿por qué son tan importantes los plásticos en la agricultura moderna? Muy sencillo. Hoy en día las exigencias de la agricultura moderna son muy amplias, sobre todo en países desarrollados, en el continente europeo, el continente americano, pues esas exigencias hacen que cada vez se requieran herramientas mucho más sofisticadas. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que hoy en día el agua es un bien muy escaso, hay que intentar cultivar con el menor consumo de agua posible. Hay muchísimas limitaciones para utilizar herbicidas. Al no poder utilizar herbicidas, los cultivos no se desarrollan correctamente. Entonces tienes que utilizar herramientas plásticas que permitan ahorrar el agua. No tengo todo el agua que necesito. Muchas veces un agricultor podría decir, si no pongo plástico y tengo este agua, pues nada más que puedo poner X hectáreas. Si yo tengo el plástico, con el mismo agua puedo duplicar el número de hectáreas que puedo utilizar. Porque uno de los plásticos que vendemos, que son los acolchados, ahorran hasta un 50% de agua. Entonces, la agricultura moderna necesita de la plasticultura para poder desarrollarse, para poder cumplir con los cánones, con las legislaciones y con las expectativas de los consumidores. Bueno, otra vez ha salido lo de la plasticultura que antes yo preguntaba. ¿Qué medidas están tomando para reducir el impacto ambiental de los residuos plásticos agrícolas después de su uso en el campo? Pues llevamos realmente más de 20 años implantando medidas para conseguir este objetivo. Una de ellas es la reducción del espesor de los plásticos. Con la tecnología, nosotros siempre estamos intentando estar en la última en las tecnologías tanto de producción como de materias primas. Y eso nos permite, ante una aplicación, poder bajar muchísimo el espesor del plástico que se viene utilizando, con lo cual el consumo por hectárea se reduce. Esa es una primera medida. Otra medida es la incorporación de recuperados, de plástico que ya ha sido utilizado y que es recuperado en campo en nuestros propios productos para, de alguna forma, intentar valorizar esos residuos agrícolas plásticos que se han generado en la agricultura. Y la más importante, quizá la más interesante a futuro, es el desarrollo de aplicaciones biodegradables. Nosotros hace ya 20 años empezamos con el desarrollo, creo que posiblemente fuéramos los primeros en Europa, y probablemente a nivel mundial, que empezamos con un desarrollo de estas características. Y ahora la fabricación de un plástico acolchado totalmente biodegradable que después de su uso por parte del agricultor, sin tener que hacer nada, se desintegrara y se biodegradara en campo, convirtiéndose en agua, CO2 y abono. ¿Y son aplicables estas medidas en el mercado exterior? Totalmente. En el europeo ya, o sea, empezamos en España, pero ya en Europa hay un nivel de consumo de plástico biodegradable procedente de nuestras producciones muy importante. Y a medida que en los distintos países se van, porque lógicamente Europa es un poco el que abandera las legislaciones, pero normalmente el resto de los países suelen ir detrás y suelen ir incorporándolas. Entonces, a medida que esas legislaciones se van endureciendo en los distintos países, pues la entrada de estos productos, que son algo más caros, tienen su nicho de mercado en otros sitios. Sé que en tu empresa, Rey & Bass, os apoyáis en 3 grandes ideas: la eficacia, la eficiencia y el respeto al medio ambiente. Pero ¿cómo lleváis en tu casa, tú que eres subdirector, esa fama no siempre buena del plástico como elemento poco amigo del medio ambiente? Recuerdo una pintada que vi no hace mucho en la pared de una ciudad. La pintada decía, plásticos no, gracias. ¿Cómo lleváis esta mala fama? Bueno, pues en algunos sectores. Ahora lo vamos llevando mejor. Inicialmente fue muy duro para nosotros, pues hubo un ataque un poco por parte de los medios, de la sociedad, muy agresiva contra el uso del plástico. Tanto así como que compañeros míos que tienen niños en el colegio, pues a los hijos cuando les preguntaban dónde trabaja tu padre, pues que les daba vergüenza, no querían decir dónde trabaja su padre, por la mala fama que tenía el plástico. Pero es importante destacar que la reflexión es, ¿podría existir una vida sin plástico hoy en día con las necesidades y los requerimientos que tienen hoy en día los consumidores? Y mi conclusión es que no. Y lo que hemos hecho es pedagogía, explicar muchísimo. Cada vez que hacíamos una charla, el punto donde terminamos era explicar
¿Por qué es tan importante el uso del plástico en agricultura y en otros sectores? Porque en el embalaje y el packaging también. En la alimentación. Claro. Efectivamente. Imaginaros que no hubiera plásticos para envasar los alimentos que se producen. Pues serían alimentos que habría que consumirlos en el día o en muy poco espacio de tiempo. Sería muy difícil, habría mucho más desperdicio y sería más complicado alimentar a la población. Claro. Bueno, y la pregunta que no puede faltar en esta conversación, en nuestros podcasts, ¿cuál fue la primera exportación de Reyenbas? Es una pregunta, muy buena pregunta y muy complicada de responder. ¿Por qué? Porque realmente en Reyenbas ha habido exportaciones prácticamente desde el año 1980, pero eran exportaciones que llevaba a cabo el equipo de Nacional, no se buscaban, sino eran más bien reactivas. Llevabais entonces 9 años, ¿no? Llevabais Sí, llevamos 9 años como empresa, sí. Correcto. Pero ya en aquel momento ya había clientes portugueses, algún cliente del sur de Francia, algún cliente del norte de Marruecos, sí, que sí se interesaban en nuestros productos y venían a comprárnoslo. Pero era más que ellos venían a comprárnoslo más que nosotros ir a por ellos, ¿vale? Porque no había un departamento de exportación, era el propio Departamento de Comercio Nacional el que atendía esas pequeñas exportaciones. Y fue realmente en la década de los 90, aproximadamente el año 95, cuando se inicia un proceso ya un poco planificado y serio de exportación con el objetivo de ir a buscar a los mercados y de mantenerlos, no de hacer una operación puntual, sino de conseguir mantener ese proceso de exportación. ¿Y la primera no recuerdas? La primera, realmente hay 3 que sucedieron muy cercanas en el tiempo. La primera fue en Portugal, un petroquímico europeo del norte de Europa pues montó una planta de envasado, de producción y envasado de polietileno. Nosotros somos consumidores de polietileno, nuestra materia prima es el polietileno. Pues montaron una planta allí de producción de polietileno y necesitaban un proveedor que les suministrara los sacos y todos los productos necesarios para poder envasar ese polietileno. Nosotros éramos clientes de ellos. Ajá. Ellos conocían nuestras capacidades, conocían nuestras máquinas, conocían nuestros procesos y entonces decidieron apostar por nosotros. Y desde entonces hemos estado suministrando el material allí, desde el año 95. Ya ni siquiera la petroquímica pertenece a la misma compañía, ahora pertenece a otra petroquímica, pero seguimos suministrando el producto. Esa fue una de las primeras. Otra, que fue muy cercana al tiempo, era una empresa, unos distribuidores de cuerdas de empacado en Reino Unido, que necesitaban un fabricante europeo que les proporcionara productos, porque lógicamente competían con el resto de los productores de este producto en Reino Unido, necesitaban una fábrica de fuera. Contactaron con nosotros y estuvieron trabajando con nosotros durante unos años. Curiosamente, después montaron ellos su propia fábrica, con lo cual ya no nos necesitaron y ahí terminó la relación. Y en ese mismo tiempo, pues la que os he comentado hace un rato de este cliente holandés. El del flechazo. El del flechazo, correcto. ¿Vale? Entonces, esas 3 son las primeras operaciones de exportación planificadas y con el objetivo de mantenerse en el tiempo. Bueno, Portugal, Reino Unido, Holanda, pero ahora, a día de hoy, estáis presentes en más de 100 países. Correcto. ¿Dónde sois más fuertes? ¿A qué países exportáis más? Vale, donde hoy en día realmente el grupo Armando Álvarez exporta a 150 países. Como os he dicho antes, nosotros pertenecemos al grupo Armando Álvarez. Sí. Reyenbas en sí, yo lo estuve mirando precisamente y en los últimos 2 años hemos exportado a 50 países. ¿Vale? ¿Y dónde estamos más fuertes? Marruecos, el norte de África es un mercado muy interesante, están creciendo, desarrollando mucho la agricultura y miran mucho, están todo el día mirando qué es lo que hace España para ello intentar copiarlo, ¿no? Otro mercado muy importante es Norteamérica y Centro y Sudamérica, todo el continente americano. Tanto es así como que hoy en día no Reyenbas, sino el grupo tiene una fábrica montada en Texas. Con el objetivo, porque claro, esto se ha complicado mucho. Exportar a Estados Unidos antes era bastante más sencillo, hoy en día es bastante complejo, ¿vale? Y los aranceles pues nos lo ponen todavía más complicado. Entonces hay una fábrica allí montada para dar servicio a Norteamérica y nosotros nos centramos más en todo el continente sudamericano. Y desde vuestra experiencia de éxito, estamos hablando desde 1980 exportando, ¿qué dirías a un empresario, Juan Manuel, que aún no ha tomado la decisión de abrir mercados fuera de España? Bueno, pues yo le diría que evidentemente es algo, creo yo, necesario. No hay que tener miedo a iniciar un proceso de exportación, pero es importante identificar qué es lo que puede aportar tu producto para armar un discurso potente, qué puede aportar tu producto en esos mercados. Buscar los mercados adecuados para el producto que vas a ofrecer y montar, lógicamente, un departamento de comercio exterior, que inicialmente no tiene que ser muy grande, pero sí tiene que ser dedicado. Gente que se dedique exclusivamente a eso. Hacer un estudio de mercado,
serio y hacer posible encontrar un socio comercial, tipo distribuidor, etcétera, que te pueda ayudar en esos inicios a penetrar en el mercado. Y ser diferentes, ¿no? Antes comentábamos que, claro, si tú quieres abrir las puertas de tu empresa al mundo, tienes que ofrecer lo que nadie ofrece, ¿no? Correcto. Sí, correcto. Por eso empezaba diciendo que lo primero es identificar qué tiene tu producto o qué puede tu producto ofrecer, ¿vale? Una vez que tú has identificado que tienes algo que ofrecer en el mercado exterior que no tienen o que no tienen en ese nivel de eficiencia, pues entonces cuando tú ya puedes ser capaz de decir, ya tengo un producto que soy capaz de meter. Y ahora ya tienes que acompañar lógicamente al producto con la estructura, el equipo, etcétera, para poder moverlo. Bueno, tengo para ti 3 preguntas de encargo. Son las preguntas de Howden, nuestro patrocinador, seguros locales con alcance internacional. La primera es, si volvierais año 1980, si volvierais a vuestra primera exportación, ¿qué haríais exactamente igual? Es un poco complicado para mí responderlo porque, como decía antes, la primera exportación era muy difusa. Yo ni siquiera recuerdo cuáles fueron las primeras y venían a buscarnos. Bueno, seguramente, pero igual tomar la decisión, tomar la decisión de efectivamente abrir las puertas al mundo. Sí, hombre, evidentemente, y no tenerle miedo a porque tengas que traspasar la frontera y vas a tratar con actores que están al otro lado y que posiblemente el idioma no es el mismo que el tuyo, no tenerle miedo. Pero lo que haríamos igual, pues probablemente manejaríamos los tiempos con el equipo de la misma forma que lo manejamos. Eso nos dio lugar a establecer un equipo de comercio exterior que hoy en día es potente y yo creo que eso lo haríamos igual. Y también habría cosas que no haríamos, no en las primeras exportaciones, pero sí que es verdad que en algún caso, pues es fácil que puedas ser sujeto de una estafa. Recuerdo alguna vez algún cliente, alguien que te llama para pasar un pedido, ese pedido es a nombre de una compañía, él se vende o se presenta como perteneciente a esa compañía, tú haces el pedido, mandas el producto y ese producto no llega nunca al destino final. No llega nunca al destino final. Una vez que hablas con la compañía destinataria, ya buscas un poco referencias y entras en la compañía y es cuando detectas que esa compañía no ha hecho el pedido. Ha habido alguien que ha suplantado a esa compañía para llevarse el producto. Y a mitad de camino, porque normalmente te piden el teléfono del transportista por si hay alguna incidencia, ha llamado al transportista y lo ha desviado hacia otro destino. Eso tendríamos que tener mucho cuidado. Eso ya no se puede repetir porque ahora cuando se hace una intervención de ese tipo, automáticamente se llama y se busca las referencias dentro de la compañía que supuestamente te ha hecho el pedido. Pues fíjate que eso lo uno a la siguiente pregunta de Howden. ¿Podrías compartir algún error o imprevisto que se convirtiera en una gran lección? Pues yo creo que esa es la lección, la que acabo de decir es muy importante porque la primera vez que te pasa, bueno, pues es lógico que te pueda pasar, el ansia de vender muchas veces y un actor que hoy en día se presenta muy bien y hoy en día hasta el correo electrónico era un correo electrónico de aquella compañía, pero ahora lógicamente pues una vez que tienes que enviar mercancía a un destino, te preocupas hablando con el destino final si realmente ellos son los que han hecho a solicitar el pedido. Eso no ha vuelto a pasar ni volverá a pasar. ¿Y a quién recomendarías para venir a este podcast? A sentarse con nosotros y hablar un rato. Pues mira, yo he seguido vuestros podcasts, me parecen muy interesantes. Muchas gracias. Y quizá he hecho en falta, porque lógicamente seguiréis trabajando en este tipo de podcast, ¿no? He hecho en falta a lo mejor llamar a algún productor de berries, de fresas o de arándanos, frambuesas de Huelva. Son sectores muy potentes, hay grandísimos actores dentro de ese sector que pueden contarnos muchas cosas y yo creo que sí sería interesante que pudierais invitar a alguna empresa de este tipo de sector. Anotado queda. Muy bien. Juan Manuel, muchas gracias. Desde 1971 fabricando plásticos y a mucha honra. Y a mucha honra. Me gusta esto que decís de tu empresa de Reyenbas. Creemos en un futuro sostenible. Desde Reyenbas contemplamos el futuro con esperanza y determinación como una tarea común y una oportunidad única e ineludible de construir un mundo mejor. Así que desde aquí, adelante. Muy bien, pues evidentemente nuestro objetivo lógicamente es que el mundo sea sostenible, trabajamos por ello.
Pensamos que el uso del plástico no es incompatible con esa sostenibilidad. Es más, pensamos que para que el mundo sea sostenible es necesario el uso de plástico, y lo que es muy importante es que haya una buena gestión de ese plástico, de ese residuo plástico, una vez que ha terminado su vida útil. El plástico es uno de los elementos más fáciles de recuperar y de volver a incorporar, darle valor y volver a incorporarlo en una cadena de valor. O sea que esa sería un poco mi reflexión. Y tener en cuenta que hoy en día somos 8.000 millones de personas en el planeta. Se prevé que en el 2050 sean 10.000 y hay que alimentar a toda nuestra población. Si no hubiera plástico, habría que dedicar el doble de hectáreas mínimo, el doble de hectáreas de superficie, y no las hay. El doble mínimo, el doble de agua, y no lo hay. ¿Vale? Con lo cual, para poder garantizar que la población mundial va a tener alimentos suficientes, es imprescindible el uso de plástico en la agricultura. Mi primera exportación es un podcast de Fundación La Mainière, dirigido y presentado por Cristóbal Cervantes y producido por QWERTY Podcast. Cuenta con el patrocinio de Howden Iberia, especialistas en seguros para que exportes sin riesgos. Tu mercancía, tu cobro y tu reputación siempre protegidos. Si quieres participar en esta iniciativa o quieres contactar con nosotros, hazlo a través de la web miprimeraexportacion.es. Desde esta web podrás escuchar nuestro podcast. También puedes suscribirte a Mi Primera Exportación en tu plataforma de audio favorita.